Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 489, correspondiente al día 10 de julio de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 4 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 2 vecinos de la ciudad de Formosa, Martín, de 66 años, y Delmira, de 50. Un vecino de Estanislao del Campo, Alfredo, de 67 años. Y una vecina de El Colorado, Ana, de 92 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 6.269 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 462 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa una positividad del 7.4% en personas de entre 2 años y 79 años de edad, correspondiendo estos casos positivos a Ciudad de Formosa, 142, Las Lomitas, 45, El Colorado, 29, El Potrillo, 22, 17 casos en Pozo del Tigre y Laguna Negnec, General Mansilla, 16, Ibarreta, 13, Clorinda, 12, 11 casos en Laguna Yema y Misión Tacagle, 10 casos en Villa 213, 9 casos en Pirané, Laguna Blanca y Palo Santo. Villafañe, 8 casos, al igual que Siete Palmas y Riacho G. Con 6 casos, Mojón de Fierro y Lote 8. 5 casos en Ingeniero Juárez, Fortín Cabo Primero Lugones, 4 casos. 3 casos en El Quebracho, en Misión Laixí y Colonia y Laguna Gallo. 2 casos en Colonia Pastoril, Herradura, Comandante Fontana, La Primavera y Palma Sola. Y se verificó un caso en Lagunitas, General Belgrano, El Chorro, Tucumancito, Tres Lagunas, Pozo de Masa, Posta Cambio Salazar y El Cimbolar. También se han verificado 9 casos positivos ingresados desde otras jurisdicciones. 3 desde la provincia de Buenos Aires, 3 desde la provincia de Córdoba, 1 desde la provincia de Corrientes, 1 desde el Chaco y el restante desde la provincia de Río Negro. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 341 pacientes recuperados que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Posta Cambio Salazar, Las Lomitas, Misión Tacagle, Laguna Blanca, Pozo del Tigre, Misión Laixí, Pirané, Ibarreta, Villa 213, El Colorado, Clorinda, Laguna Negnec, Espinillo, Villafañe, Laguna Yema, Herradura, Comandante Fontana, General Güemes, Riacho G, Estanislao del Campo, Ingeniero Juárez, Buenavista, Colonia Muñiz, Los Chiriguanos, Pozo de Masa, La Pantalla, San Martín II, El Chorro, Palma Sola y Palo Santo.
El detalle de las altas en cada una de estas localidades lo encontrarán en el parte respectivo que será publicado en las redes oficiales de Gobierno de Formosa una vez finalizada esta conferencia de prensa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 51.117. Total de pacientes recuperados, 45.438. Casos activos, 4.739. Fallecimientos por coronavirus, 905. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 763.231, con una positividad acumulada del 6.7%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 558. Ingresos a la provincia, 382 vehículos y 819 personas. Control en la vía pública, 12.568 personas y 6.110 vehículos. Infracciones, 17 vehículos y 77 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 11. 6. Fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia número 455/21 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se prorrogaron hasta el 6 de agosto las medidas sanitarias dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia número 287/21, el cual prevé una categorización del riesgo sanitario para el país y también faculta a los gobernadores de la provincia a tomar medidas adicionales en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias de cada distrito a fin de prevenir y contener los contagios de COVID-19. Teniendo en cuenta que la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en la provincia de Formosa es de 904, duplicando lo que prevé la norma nacional para determinar la alarma epidemiológica en el país, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, resuelve adherir a los dispuestos por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia número 455/21, extendiendo las medidas preventivas y protocolos sanitarios actualmente vigentes hasta el viernes 6 de agosto inclusive. 7. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la vacuna los adultos de las clases 1984 a 1997 de las localidades de Riacho G, La Frontera, Loma Hermosa, El Recodo, Siete Palmas, La Primavera, Laguna Blanca, Colonia José María Paz, Laguna Nainec, Villa Lucero, San Juan, Palma Sola y El Paraíso. En el día de hoy están recibiendo la vacuna contra el COVID-19 las clases 1977 a 2003 residentes en las localidades de Bajo Hondo, La Libertad, La Madrid, Fortín, Pilcomayo, Guadalcázar, Río Muerto, Puerto Irigoyen, Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayén, Los Chiriguanos y El Cimbolar. Recordamos que mañana domingo 11 de julio serán inmunizadas las personas de las clases 1984 a 2003 residentes en la ciudad de Clorinda. 8. Con provincianos. Continuamos vacunando a todas las personas mayores de 18 años en diferentes departamentos
y localidades de la provincia, siguiendo criterios epidemiológicos y acercándonos cada vez más a los objetivos trazados en nuestro plan estratégico de inmunización contra el COVID-19. Instamos a la población convocada según su clase y lugar de residencia a que acudan a recibir la vacuna, ya que está demostrada su alta eficacia en la prevención de posibles contagios y de cuadros graves de la enfermedad. Ante una pandemia que generó más de 900 fallecimientos en nuestra comunidad, la vacunación es un acto de esperanza, de amor, de solidaridad y de cuidado de la vida propia y de nuestros seres queridos. Más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 489 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Y verdaderamente, vacunarse es un acto de amor en este tiempo, porque todo acto de cuidado de la salud y la vida es un verdadero acto de amor en tiempos de pandemia. Y esto lo hacemos no solamente porque tenemos amor propio por cada uno de nosotros y nosotras, sino también, fundamentalmente porque expresamos nuestro amor de esa manera a quienes amamos, a nuestros seres queridos, a nuestros seres cercanos. ¿Y esto por qué? Y esto porque somos familia, somos una gran familia que habita este hogar común que es nuestra provincia de Formosa. Por ello nos importa y mucho cómo están nuestros comprovincianos y comprovincianas que están en este momento cursando la enfermedad. Por ello, con esta información sensible, cercana, necesaria, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Actualmente, de los pacientes que activamente están cursando la infección, que son más de 4.000, hay 123 hoy día que están necesitando la unidad de terapia intensiva por los distintos motivos, entre eso obviamente por sus comorbilidades, la gran mayoría, o mayor de 60 o algún factor de riesgo. Eso se pudo ver a lo largo de toda la pandemia, que efectivamente la gente con factor de riesgo o mayores de 60 años son los que peor evolución tienen y son los que ocupan las terapias intensivas. Hoy 123 personas. En Formosa, por suerte, no tuvimos, por ejemplo, niños o menor de edad, no tuvimos ningún fallecido. Hay otras provincias en que han tenido niños o adolescentes menor de 18 años que han fallecido. Nosotros, por suerte, no. Y eso se presenta en la gran mayoría de esta pandemia. Realmente estamos muy contentos por ello, porque los niños son los que menos afectan. De estas 123 son todos adultos, por lo tanto, la mayoría son masculinos. No todos están con asistencia respiratoria mecánica, pero la gran mayoría sí, por eso están en terapia intensiva. Son los que tienen peor pronóstico, como siempre hacemos referencia, ya que pueden fallecer hasta el 80% de los casos. ¿Cómo podemos prevenir eso? Principalmente, como bien se insiste, es la vacuna. Hoy la vacuna tiene una prevención importante para evitar estas complicaciones y la mortalidad. Así que insistamos cada vez que se llama a una campaña o a una jornada de vacunación, porque la campaña es toda, las jornadas son por los días, así que cada vez que se llama a una jornada de vacunación, concurrir, sea como sea, avisar a su centro de salud, donde fuese, si no puede ir o por cualquier otro motivo, pero trate de cumplir la vacuna, porque así ayudamos a uno mismo y al resto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos advirtiendo cómo
el gran compromiso de la inmensa mayoría de los formoseños y de las formoseñas en el cuidado de la salud y el cumplimiento de las medidas sanitarias, como así también del importante protagonismo adquirido por cada uno de los miembros de nuestra comunidad, desde el lugar que sea, en esta campaña de vacunación, que mal que le pese a muchos, la acción más formidable de vacunación que tenga conocimiento de la historia sanitaria argentina, de nuestra provincia y, por qué no, también del mundo. Y estamos viendo de qué manera nuestros casos positivos de coronavirus diario han tenido una merma, han tenido un estado de estancamiento, pero que necesitamos bajarlo. Pero lo que es importante es que hemos alcanzado importantes picos. Y muy a pesar del discurso negacionista de un sector de la oposición que hizo de la pandemia su bandera electoral, nuestro sistema de salud público, fortalecido y adecuado para la realidad de nuestra provincia, dio una respuesta eficaz, pero por sobre todas las cosas, comprometida. Con reflexiones al respecto, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Realmente para reflexionar, para pensar, para tener mayor información, para tomar decisiones correctas, de aquí en más lo que nos queda por seguir transitando esta pandemia, esperando que cuanto antes se llegue a una mayor cantidad de vacunados, cuanto antes lleguemos a tener una cobertura mayor, cuanto antes se puedan cubrir, y queda muy poco, para el mes de agosto está previsto llegar a todas las personas mayores de 18 años, que son las vacunas que están autorizadas hoy en Argentina. Cuanto antes podamos llegar a las segundas dosis. La vacuna realmente en este momento es nuestra luz de esperanza, y por eso estamos fortaleciendo todas las estrategias para llegar a esa situación. ¿Cómo ha sido el rol y por qué y cuáles han sido las estrategias que se ha propuesto desde el gobierno de Formosa, con el acompañamiento de la gran mayoría de los formoseños para poder enfrentar esta situación? Bueno, realmente entendemos de que ha sido muy buena durante todo el año 2020, pero por cuestiones conocidas por todos, con la intervención del Poder Judicial, tomando decisiones sanitarias, por cuestiones también propuestas y promovidas por los medios de comunicación hegemónicos, fundamentalmente de Buenos Aires, por cuestiones también que responden a intereses sectoriales y políticos que han hecho de la pandemia su caballito y siguen haciéndolo con las vacunas para poder lograr algunos resultados. Todas estas cuestiones que han debilitado nuestra estrategia sanitaria del año 2020, en el año 2021 puso a prueba, por sobre todo, el sistema sanitario, el sistema de salud, cómo estaba preparado para enfrentar una avalancha de casos que muchas provincias, y vamos a ver un gráfico comparativo de lo que fue el comportamiento a nivel nacional, lo han ido teniendo progresivamente, con 3 picos aproximadamente que se ha dado desde el inicio de la pandemia. Nosotros tuvimos un pico altísimo que se dio fundamentalmente comenzando después de abril, por estas cuestiones, y por sobre todo en mayo. Ahora estamos teniendo una situación muy particular, según el informe que vamos transmitiendo día a día, donde ha disminuido la cantidad de casos en Clorinda y se mantiene una meseta alta, por cierto, todavía. También seguimos teniendo una cantidad de casos menor en Capital, pero también sigue siendo alta. Y sobre todo lo que se está viendo es una mayor cantidad de casos en el interior provincial. Todo esto pone a prueba un sistema de salud que está desarrollado en forma justamente organizada por niveles de complejidad en todo el territorio provincial y que no se ha creado de la noche a la mañana. Esto lleva justamente muchos años en el desarrollo de tener una infraestructura que tiene que ver no solo con la capacidad edilicia, sino con el equipamiento y fundamentalmente con el personal de salud comprometido para enfrentar esto. Entonces, este enfrentamiento que hemos tenido, y lo hemos manifestado así, como una lucha, como una guerra contra un enemigo invisible, donde tenemos ciertas debilidades y, por cierto, entendemos de que el comportamiento del virus nos sobrepasa con respecto a lo que uno puede suponer. ¿Por qué?
Porque es invisible, porque no lo vemos, porque se transmite fácilmente en personas que sin intención de hacerlo, lo hacen en forma asintomática y comenzando siempre en los grupos familiares. Las reuniones familiares vemos que ha sido y sigue demostrando el principal mecanismo de transmisión y a partir de ahí después sigue la transmisión comunitaria. En este momento donde todavía tenemos situaciones altas, lógicamente que nos preocupa esta movilidad que se está dando, y lo vimos el día de ayer, unos hermosos días, sí, pero donde no se respetan los protocolos sanitarios en muchos lugares. Y también el ingreso también de personas que están por razones de vacaciones ingresando a la provincia, donde también vemos un aumento en la detección de casos positivos. Ahora se está elaborando justamente la identificación para poder ver qué tipo de variantes pueden ingresar a la provincia, porque es lo que nos preocupa y preocupa al mundo, como lo venimos manifestando, que es esta variante Delta, que es una variante muy transmisible. Recordando entonces este enfrentamiento que estamos teniendo con el coronavirus, un poco que nos incluye a todos, porque acá sabemos que no respeta edades, no respeta sexo, religión, ideología política, edad, a todos nos puede afectar. Por eso, fíjense las curvas que ha tenido, la curva de arriba, la situación desde que comenzó la pandemia en la República Argentina. Vemos un primer pico el año pasado, un segundo pico a fines del año justamente también pasado, y después cómo comenzó a subir esto durante el año 2021, llegando inclusive en el mes de mayo también, un pico muy alto en todas las provincias de la Argentina. Hoy vemos un descenso en la cantidad de casos, siempre lamentando una cantidad importante de fallecimientos, porque los casos lamentablemente siguen produciendo aproximadamente un 2% de mortalidad, que se llama 2% de letalidad. Sin embargo, fíjense en la curva de abajo, en las mismas fechas, cómo mantuvimos durante todos los picos que se dio en Argentina, el primer y segundo pico, nosotros prácticamente no tuvimos casos que lamentar y por supuesto tampoco fallecidos. Sin embargo, a partir de marzo comenzaron a aparecer algunos casos, 100 y pico teníamos por día, después comenzó a subir esto en abril y en mayo una avalancha de casos. Esta cantidad de casos abrupta que hemos tenido, que hoy llegan a ser más de 50.000 casos y que ha producido más de 900 pérdidas de familiares de formoseños en la provincia, es lo que ha tenido que enfrentar el sistema de salud. Un sistema de salud que, como les digo, estuvo preparado en estas circunstancias. No llegamos a tener un nivel de ocupación de camas, sobre todo unidades críticas, superado el 90%, como ha ocurrido en otras provincias. Esto también se desarrolló en otros puntos de las Lomitas, en Clorinda, donde se han dado camas específicamente para cuidados de personas más graves. Los sistemas de ambulancia para transportar a los pacientes, los sistemas preparados, inclusive en un momento donde también hubo mucho personal de salud afectado, donde se enfrentaba a esta situación. Así que hoy tenemos menos casos, sí, sigue siendo muy alto y nos sigue preocupando justamente de que esto pueda seguir aumentando. Por eso el compromiso y la responsabilidad la tenemos que reforzar todos los días. Por otro lado, recordar hoy que hace 18 años justamente se dio un cambio en nuestra Constitución provincial. La Carta Magna que nos guía, nos guían con respecto a todo lo que tiene que ver en las cuestiones de la vida diaria, donde en el preámbulo quiero resaltar algunas cuestiones que tienen que ver con esta Constitución que hoy estamos, hace 18 años que se celebró y nos cambió tanto la vida, donde justamente muestra un aspecto fundamental en su preámbulo, que el objeto es de plasmar un modelo formoseño para un proyecto provincial. Este modelo provincial es para todos los formoseños, es un proyecto inclusivo para las personas que han nacido, han elegido Formosa para poder vivir y desarrollarse. Desde el punto de vista que tiene una concepción humanista y cristiana y que siempre invoca la protección de Dios. Este es el preámbulo de nuestra Constitución. En su artículo 80 resalta justamente cuál es la estrategia con respecto al sistema de salud sobre el cual se fue desarrollando, donde en principio establece lo que es la definición de la salud como un proceso de equilibrio, y acá involucra tanto la parte biológica, la psicológica, la espiritual y la social, y no solamente una ausencia de enfermedad o de afección.
Es un derecho declarado en nuestra Constitución provincial, el derecho a la salud, y contempla también todas las diferentes pautas culturales. Tenemos, ustedes saben, personas de inmigraciones diferentes, y en esto también uno adecúa justamente su estrategia, que está basada en la atención primaria de salud. Y la atención primaria de salud es justamente integral, y también en esto estuvo basada este consejo, el Consejo de Atención Integral para la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, tiene esta filosofía, donde diariamente se comparten los distintos aspectos de la vida de los formoseños, tanto lógicamente en las cuestiones sanitarias, pero también en todo lo referido a la alimentación, a la seguridad, a las cuestiones económicas, etc. Este es el modelo que está puesto a prueba en este momento de la pandemia, donde creemos que si entre todos tenemos el objetivo común de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, vamos a esperar que próximamente tengamos los resultados de la vacunación. Gracias. Gracias, doctor. Con el interés atento que todos y todas tenemos para poder cuidarnos mejor en esta pandemia y trabajar juntos para superarla juntos, el trabajo de los medios de comunicación es clave y fundamental. Por ello, con gusto, vamos a las preguntas de los señores y de las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Manuel Crossi, Diario La Mañana. ¿Es necesario que aquellas personas con anticuerpos traigan un test de antígeno realizado previamente para poder ingresar a la provincia sin abonar los 5.000 pesos? ¿O alcanza con presentar el carnet de vacunación completo o el alta médica de persona recuperada? Ayer consultamos este tema, pero no quedó claro. Antes de pasarle la respuesta al doctor Vigolini, queremos darle la bienvenida nuevamente al señor Crossi. Estuvimos muy pendientes de usted, no por el coronavirus, porque sabíamos que usted lo había enfrentado con mucho ahínco, enjundia, sino también por la otra situación de la salud. Pero bueno, nos pone muy contento volver a verlo. Bienvenido. Doctor Vigolini. Sí, aquellas personas que acrediten la serología positiva están exceptuados del pago, no así del hisopado. ¿Sí? Lo que se sigue continuando se sigue haciendo el estudio, lo que no se va es abonar ahora el costo de ese estudio. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Willy Domecq, C3 Noticias, Canal 3. ¿Qué riesgo puede correr un niño o una niña con diagnóstico de alguna enfermedad o patología de base, como por ejemplo cierto tipo de epilepsia u otras? ¿El COVID podría provocar alguna consecuencia? Esto es en relación a la posible vuelta a las clases presenciales. Doctor Vigolini. Sí, como justo hice hoy mención, los niños son los menos afectados por suerte en la pandemia. En Formosa, por ejemplo, no tuvimos ningún caso fatal. Tuvimos un caso que fue 2 o 3 casos, si mal no recuerdo, no tengo el dato exacto, de niños que sí necesitaron una atención hospitalaria para mejor control, pero ninguno fue en terapia intensiva, ni estuvo tampoco intubado y tampoco ha fallecido, por supuesto, por eso. Entonces la gran mayoría de los casos son adultos y son los que más pueden evolucionar desfavorablemente, por lo tanto a ellos son los de factor de riesgo. ¿Qué pasa en los menores de edad con factor de riesgo? Los factores de riesgo, recordemos, son las patologías que tienen, por ejemplo, afectación del corazón o diabetes u obesidad o patologías pulmonares estructurales, el pulmón ya funciona mal previamente, como una fibrosis quística, por ejemplo, o pacientes con problemas en el hígado, como una cirrosis, o personas que están en diálisis, etc. Son un grupo de patologías que son los considerados como factor de riesgo y hasta que no vengan vacunas en la Argentina menores de 18 años, ese grupo todavía no se puede vacunar, pero para eso está también el efecto rebaño, vacunar a todos los docentes, vacunar a todos los padres, etcétera, nos permite este efecto rebaño sobre esa gente. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Javier Ruiz,
Radio Nacional Formosa. Doctor González, quisiera hacer una pregunta que no tiene mucha relación con la pandemia, pero nos intriga a muchos. Siempre lo hemos visto venir a la conferencia con su carpeta negra, en la cual tiene los partes. Sin embargo, hace varios días se presenta con un libro y varias personas que siguen la conferencia han preguntado a qué se debía. ¿Puede decirnos a qué se debe ese libro? ¡Qué observador! Miren, estoy trayendo un libro justamente porque en los últimos días, que está vinculado esto con la campaña electoral, sin lugar a dudas, y que inclusive tuvo expresión también en la Cámara de Diputados de la Nación, parece que hay una fiebre de revisionismo histórico. ¿Sí? Parece que hay una fiebre de revisionismo histórico. Entonces, ya que existe esa fiebre de revisionismo histórico, a mí me parecía importante aportar a ese revisionismo histórico, ya que vi que uno de los medios de comunicación que salió justamente a publicar sobre este tipo de cuestiones fue el diario El Comercial, que me parece muy bien que vean qué hizo el gobernador en el año 78, que un joven haya pedido el trabajo en la administración pública en ese momento, dado que el veterinario de su pueblo, que en ese momento era así, se jubilaba y antes de que venga otro de otro pueblo, bueno, que un hijo de ese pueblo ocupe ese cargo era lo más lógico. Y sin embargo, miren todo. Entonces, en tren de aportar al revisionismo histórico, los invito a leer este libro, que es un verdadero libro de investigación periodística, realizado por una verdadera periodista de investigación que se llama Estela Caloni, que es una mujer comprometidísima con la búsqueda de la verdad, es una mujer que ha investigado muchísimo y tiene este libro que es sumamente interesante porque habla de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor es la articulación de las dictaduras de la década del 70 en cuanto a colaborar en la represión de sus nacionales que estaban en otros países. Y en tren de aportar a la investigación histórica, al revisionismo histórico, como le gustan hacer algunos periodistas que dicen que son de investigación y escribieron en el diario El Comercial, que tienen una verdadera oportunidad histórica de poder investigar algo que lo plantea la periodista Estela Caloni, para lo cual los invito a leer el capítulo 13 de este libro, que el título es Goiburu, el largo viaje hacia la muerte. Es un capítulo en el que habla de un dirigente del Partido Colorado, del Paraguay, un médico que se llamaba Agustín Goiburu, un médico traumatólogo, que era un dirigente del Movimiento Popular Colorado, del Mopoco, que tuvo que exiliarse, salir de su país y que vivía en Entre Ríos. Ella va relatando, yo me limito simplemente a ver esto, que quizás tenga algún tipo de vinculación con nuestra provincia, con la historia. Y me detengo en la página 195, donde textualmente dice la autora del libro, la señora Caloni, dice: también están los informes de Pastor Coronel sobre los infiltrados en los movimientos paraguayos, y existe una nota
fechada en Argentina el 8 de febrero de 1977. Lo dice la señora Caloni. Yo, como me gusta leer, a mí me encanta leer y me encanta leer cuestiones de historia, y esta es historia reciente, y como está esta fiebre así de revisionismo histórico. Entonces, en esta nota del 8 de febrero de 1977, el capitán del ejército argentino, Vicente Castex Laprida, le comunicaba a Pastor Milcíades Coronel que había tomado nota del personal que éste había destacado en la provincia de Formosa. Y la señora Caloni cita textualmente la nota de este coronel Vicente Castex Laprida. Me refiero al señor Juan Amarilla, agente de su más entera confianza y abocado a localizar, a hacer su seguimiento y a apresar al doctor de origen paraguayo que probablemente esté ejerciendo en la provincia de Entre Ríos. Permítome hacerle constar que el citado Amarilla ha sido munido por este destacamento de los elementos necesarios de movilización y traslado. Cierra la cita la señora Caloni, y que está haciendo referencia, según la cita abajo, de que cita a un libro que se llama La Operación Cóndor en los archivos del terror, fechado en Asunción, Paraguay, en 1994, página 98. Y después, en la página siguiente, sigue la señora Caloni diciendo, de acuerdo con los archivos, esto es este libro, no es palabra nuestra, esto es el libro, yo me limito a leer algo que es público. De acuerdo con los archivos, el operativo para capturar a Goiburu tenía el nombre, el operativo para capturar a Goiburu tenía el nombre de Safari. Y se revela que según un informe telefónico de su agente destacado en esta, señor Juan H. Amarilla, desde Paraná, Entre Ríos, informa de que la presa fue localizada. No sé, a nosotros nos parecía que era muy interesante esta información, que es pública, está, después hablan de que hay recibos por determinada cantidad de dólares que recibieron por la operación. No sé, es algo muy interesante poder investigar. Yo creo que muchos investigadores, acá está, mire, en los archivos aparece un recibo firmado por Juan Amarilla en concepto de comisión y viático para trasladarme hasta la provincia de Entre Ríos. Está en el libro este, los invitamos a que lo lean. Estela Caloni, se pueden comunicar también con ella, es una persona que es muy... Operación Cóndor, Pacto Criminal, ¿eh? Este libro de Estela Caloni. La verdad es que es un libro muy interesante para conocer la historia, ya que existe esa fiebre de investigación por parte de algunos periodistas y de algunos que quieren ser candidatos en las próximas elecciones. Ahí tienen una oportunidad de oro para investigar el caso Goiburu, quiénes participaron, quiénes cobraron para llevar adelante esa operación. Quizás podemos juntos ir descubriendo la verdad. La verdad que sería sumamente interesante. Bueno, ese era el libro que tanto intrigaba a muchos y a muchas. Como pensé que en algún momento me iban a preguntar sobre estas cuestiones del revisionismo, de la fiebre del revisionismo histórico que hay, bueno, lo teníamos acá. Pero en fin, bueno, hay muchas consultas que realizan algunos comprovincianos y comprovincianas. Queremos agradecer a todos y todas estas consultas que nos realizan. En particular, hay una pregunta que nos hace el señor Servando Bordón, que la venimos dando a estas respuestas todos los días, pero no nos vamos a cansar ni molestar por estas consultas.
Dice, buen día, señores de la mesa COVID, soy Servando Bordón. ¿Cómo puedo hacer para vacunarme con la segunda dosis de la vacuna contra el COVID? Me tenía que haber vacunado el 20 de junio, pero aún no llamaron a mi clase en 1955 y necesito vacunarme. ¿Podrían contestarme, por favor? Doctor Vivolini. Sí, cuando se llame, cuando se tenga las dosis que se reciba para tal fin, se llamará para cuando eso ocurra. Hay que estar atento, pues será anunciado. Gracias, doctor. Mile Alén hace una reflexión, dice, yo no quiero mandar a mis hijos a la escuela. ¿Quién se va a hacer responsable si alguien los contagia? No pueden obligar a los padres a mandar a los hijos a la escuela. Mis hijos tienen derecho a cuidar su salud. Y coincidimos contigo, Mile Allen. Y en ese sentido, nuestro Ministerio de Cultura y Educación está trabajando con los protocolos al respecto. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de campaña, como algunos lo han hecho, respecto de esta situación. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque para nosotros lo más importante que tenés vos, Mili, son tus hijos e hijas. Y para cada uno de nosotros y nosotras, lo más importante son nuestros hijos e hijas. Entonces, nosotros queremos la presencialidad, sí, pero no a cualquier costo ni a cualquier precio. En la medida en que nuestros hijos e hijas estén cuidados, vamos a poder avanzar en esta presencialidad que se va a tener que ajustar a la nueva normalidad, a la cual todos vamos a tener que ir ajustándonos. Agradecemos mucho la participación de todos y de todas. Los esperamos mañana, domingo, a las 11 de la mañana, con una nueva conferencia de prensa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.